Shalom. Aunque con frecuencia el ser humano sabe sobre la existencia del alma, también desconoce cómo es que ha sido concebida por el Creador. Muchos aseguran que poseemos una esencia que se compone de cuerpo, alma y espíritu, en parte para lograr un paralelo con doctrinas tales como la de la Trinidad, que es de trasfondo pagano. No obstante, de acuerdo con el testimonio bíblico, nuestro ser está conformado por una parte material que es nuestro cuerpo y una inmaterial que es el alma. Y para comprender esta última, vamos a tratar de ilustrarlo con algunos ejemplos. El alma, de acuerdo con las enseñanzas de los sabios de nuestro pueblo judío, posee varios niveles que pueden ser presentados así. El nivel inferior, denominado Nefesh, es el que nos evidencia la necesidad de alimentarse, de dormir, cuando vemos, por ejemplo, el cansancio, y en general las necesidades más básicas que muestran a las claras que somos seres vivos. En este momento nos preguntaríamos, ¿tienen los animales este tipo de necesidades? Por supuesto que sí. De donde podemos ver que el Nefesh también es característico de los animales. El nivel intermedio, denominado Ruach, es aquel en el cual están inmersas las emociones y deseos. Allí se manifiestan los miedos, las alegrías, las tristezas y cosas similares a estas. De nuevo preguntamos, ¿tienen los animales emociones? La respuesta, al igual que en el anterior nivel, es un sí rotundo. ¿Quién no ha visto acaso un perrito moviendo su cola de alegría cuando está con su amo? ¿No hemos visto tristezas o miedo en los animales? Bien, teniendo en cuenta que hasta aquí no existe ninguna diferencia entre el ser humano y los animales, el conjunto Nefesh Ruach es lo que se denomina alma animal. Existe un nivel superior denominado Neshama, que es aquel que comunica al ser humano con la divinidad, y en el que reposan la razón y el conocimiento, algo que no existe en los animales, pues estos son movidos por instintos y emociones. Es por esto que la Neshama es llamada alma divina, pues solo por medio de ella podemos establecer conexión voluntaria con el Eterno. Si quisiéramos solo hacer un esquema de lo que es el alma, hasta aquí llegaría nuestra exposición. Pero teniendo en cuenta que hay que entender suficientemente bien este concepto, trataremos de adentrarnos un poco en los textos bíblicos de manera que nuestra comprensión sea la más adecuada. Por supuesto, aquí no estamos dogmatizando, simplemente estamos abriendo el entendimiento para que entendamos algunos textos bíblicos y el porqué de ellos. Vamos a los ejemplos prometidos. En una compañía, en una empresa, normalmente existen tres niveles: el operativo, el administrativo y el ejecutivo o gerencial. En el primero de ellos están todos los trabajadores de base, que son quienes ejecutan el trabajo de campo. Este grupo se asemeja al nivel del alma llamado Nefesh. El nivel administrativo es aquel en el cual se agrupan los mandos medios y se toman algunas decisiones que no son vitales para el futuro de la empresa. Este grupo es análogo al nivel del alma llamado Ruach. Finalmente, el nivel gerencial es el que toma todas las decisiones importantes de la empresa, de manera que afecta a todos los trabajadores que están a su cargo. Tal grupo es análogo al nivel del alma llamado Neshama. Adicional a esto, vale la pena mencionar que nuestro propio cuerpo, cuyo diseño perfecto responde a la sabiduría insondable del Eterno, guarda también una correspondencia con los tres niveles del alma. Los riñones y toda la región inferior se relaciona con el Nefesh, el corazón con el Ruach y el cerebro y la mente con la Neshama. La razón de esto, lejos de ser caprichosa, está fundamentada en el testimonio bíblico, lo que podemos ver de esta manera. Tanto la región genital como la de los riñones es, por decirlo así, la parte que más instintivamente actúa y por ello se asocia con el Nefesh. La región del corazón es donde se sienten todas las emociones y de hecho está más arriba que la región anterior. La región del cerebro, la más alta, es la que se asocia con la Neshama. De manera que aquí hay unas analogías claves para entender lo que vamos a ilustrar. Cuando leemos lo que nos dice el profeta Irmeyahu, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, etc.
Quizá podamos comenzar a entender que cuando el amor se da con el corazón, se podría afirmar que es un amor animal, puesto que depende de los evidentes vaivenes del corazón. Con mayor razón, este comentario aplica a los casos en que las personas, movidas por circunstancias netamente hormonales, desean intensamente tener encuentros sexuales. Esto no tiene nada que ver con la razón, sino simplemente con instintos. ¿Podríamos imaginarnos una gran empresa dirigida por sus trabajadores de base o por sus mandos medios? El panorama sería poco menos que desastroso. No sucede lo mismo cuando es el gerente quien toma las decisiones. Y de acuerdo con estas decisiones se mueve el futuro de la empresa. De esta manera fácilmente podemos comprender por qué es el cerebro el órgano que debería regir a todo el cuerpo. Y decimos debería porque no se cumple esto siempre en muchos seres humanos. Ahora veamos unas palabras de Yeshua. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Con lo que hemos expuesto es fácil comprender que tal sentencia no se refería a los animales, sino a personas cuyo comportamiento es el de perros y cerdos, dado que sus vidas se mueven no por la razón, sino por instintos y emociones. La neshama de ellos es prácticamente como si no existiera o si no estuviera desarrollada. Obviamente, el texto se cumple en forma literal, pero debemos entender que esto tenía que ver con personas. También leemos en la carta a los romanos que nuestro culto es racional, no emocional. Algo que se relaciona directamente con lo que hemos expuesto. Por tanto, entre las múltiples conclusiones que de esto podemos obtener es que el nefesh debe estar sometido al ruach y este a su vez a la neshama. Por supuesto, estando la neshama encaminada a tomar decisiones en total obediencia a la voluntad celestial. Cuando nuestra vida está guiada por las emociones o instintos carnales, no hay ninguna duda que transitaremos por camino de muerte. Te invito entonces a que tu vida se guíe por tu neshama, a que el amor permanezca en tu mente de tal forma que perdure. Si tu corazón y todo tu ser se someten a tu mente y ésta a la obediencia fiel al Todopoderoso, no nos queda ninguna duda que estás haciendo camino a la eternidad. Ten en cuenta entonces que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Espero que seas muy bendecido. Nuestro correo para dudas, inquietudes, hgarciao@hotmail.com. Shalom.